Buen día, ¿cómo están? Qué lindo es estar juntos esta mañana, compartiendo la palabra del Señor. Nuevamente es un gozo y es un privilegio que podamos compartir, estar juntos. Eh, bueno, en estos últimos fines de semana estuvimos compartiendo en Filipenses algunos textos de la palabra de Dios y ha sido una bendición pasar por ese libro, aprender juntos los principios de Dios para nuestra vida. Bueno, sabes muy bien, entendés muy bien el contexto de todo lo que está sucediendo. Pablo está preso en Roma y le escribe a esta iglesia que está en Filipo, iglesia que él mismo fundó. Yo te conté del inicio de esta iglesia, cómo Dios usó la predicación fiel de Pablo y Silas para levantar un testimonio, ¿no? En este lugar. Cosas maravillosas pasaron, Dios formó una iglesia y ahora Pablo escribe esta carta para animar a la iglesia. Pablo escribe esta carta para exhortar a la iglesia a que ellos se mantengan unánimes, a que ellos tengan cuidado de los falsos maestros. Pablo le agradece por la ofrenda que ellos le enviaron a través de Epafrodito. Y esta carta tiene varios propósitos, todos están expuestos ahí con claridad en el libro. Y hemos visto en el capítulo 1, bueno, Pablo agradece por esta iglesia, pero Pablo quiere contarle a esta iglesia las cosas que Dios le estaba permitiendo pasar al apóstol. Tenían un propósito soberano. Y el propósito era que el evangelio corra, que el evangelio avance, que el evangelio progrese, ¿no? De tal manera que los guardias, todo el pretorio, toda la familia real y aún la ciudad de Roma escuchó el evangelio por la predicación de Pablo, por la vida, el ejemplo de Pablo. Y viendo esto, los creyentes que están en Roma, atemorizados porque el apóstol está preso, porque hay persecución, viendo esto, los creyentes cobran ánimo y empiezan a predicar. Algunos lo hacen por envidia, por contienda, pero otros lo hacen de buena voluntad. Y Pablo, a él no le importa si hay alguien que lo hace por envidia, hay alguien que lo está haciendo para promoverse a sí mismo, para ganar influencia. Pablo se goza de que el evangelio avance y corra. Lo siguiente que vas a ver en el capítulo 2 es a Pablo presentando a Cristo, a Jesús, como el Cristo humillado y exaltado. El Cristo que fue obediente al Padre. Y él lo presenta de esa manera, ¿no? Él fue obediente y él se hizo un hombre y él se hizo un siervo y fue obediente aún hasta la muerte de cruz. Así que muestra el ejemplo de Cristo como un poema en medio de toda esta carta, una ilustración, unos pasajes tremendos con tanto contenido, tanta doctrina, tan preciosos. Y Pablo dice en el versículo 5, haya pues en vosotros ese sentir, ¿no? Llegamos al capítulo 12, al versículo 12, perdón, y vimos que ahora Pablo exhorta a los creyentes, ¿no? Y les dice, de la misma manera que Cristo obedeció al Padre, bueno, los creyentes deben ser obedientes y deben ocuparse en su santificación, en su salvación, así lo menciona Pablo. Y vimos eso la semana pasada. Pablo exhorta a los creyentes a que ellos luchen en su santificación, luchen contra el pecado. Y el versículo 13 dice, Dios es el que produce eso. Dios es el que produce no solamente el deseo, sino la actitud. Él te da la energía, el poder para lograr la santificación en tu vida y en mi vida. Y eso es algo precioso. Pero ahora llegamos al capítulo mismo 2, versículo 19 y en adelante. Pablo va a hablar acerca de dos modelos de creyente. Claro, alguno puede pensar y decir, bueno, claro, el capítulo 2 dice que Cristo, Él obedeció al Padre y Él puede hacerlo porque Él es Dios.
Tal vez alguien pueda agarrar y decir, bueno, Pablo logró esto, ocuparse de su salvación, ser un creyente maduro, ser un modelo para todos nosotros hoy. Pablo logró esto porque él era un apóstol, un hombre escogido por Dios para una obra especial, así que tenía que hacerlo. Él estuvo con Cristo, él vio a Cristo resucitado. Pero te das cuenta acá, Pablo, lo que va a hacer en estos próximos versículos. Él va a hablar acerca de dos modelos, dos personas comunes y corrientes. Dos creyentes normales. No había nada especial en ellos, como no lo había en Pablo, como no lo había en ninguna persona que fue salva por la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Se trata de la gracia de Dios y Dios toma a estos dos hombres y Pablo va a hablar del ejemplo de estos dos hombres para que la iglesia vea y entienda que la iglesia puede vivir estos principios. Este principio de la obediencia, este principio de la santificación. Así que el título para esta mañana, hermanos, es ¿cómo luce un creyente que se ocupa de su salvación? Bueno, el texto que vamos a tratar de abarcar en esta mañana es el capítulo 2 del versículo 19 hasta el 30. Vamos a hablar acerca del ejemplo de Epafrodito y el ejemplo de Pablo. Fíjate, el versículo 19 dice así la escritura: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Versículo 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos. Versículo 24. Y confío en el Señor, que yo también iré pronto a veros. Bueno, ya te voy a hablar un poquito más acerca del texto, ¿no? Pero tal vez este tema de la santificación, de la obediencia, del sacrificio y el servicio, que es lo que estamos viendo a lo largo de todo de esta carta, este libro que Pablo escribe. Ahora vas a ver una actitud de sacrificio y de servicio en la vida de estos hombres. Parece que son virtudes viejas que han quedado en el pasado. Incluso en el tiempo de Pablo, esto no era una virtud muy popular, esto de la santificación, de la obediencia, del sacrificio y el servicio. Sí, los creyentes de Roma, donde Pablo estaba, ellos no estaban interesados. Ellos no estaban interesados en tener estas cosas, en ser santificados, en ser obedientes, en el sacrificio, en el servicio, en el interés hacia los demás. No, Pablo no encontró entre ellos una persona dispuesta a ir. Si vos te fijás ahí en el versículo 20 que leíamos recién, ¿no? A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Y versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. ¿Te das cuenta de eso? La realidad de la iglesia. Muchos creyentes, no todos, pero muchos creyentes, estaban interesados en sus propios asuntos. Ellos tenían muchísimo en su vida, tenían planes, tenían un montón de tareas y de ocupaciones que lo que causaba es que ellos no puedan mirar más allá de sus propias narices. Ellos no podían ver la necesidad que había en Filipo y la necesidad de Pablo enviar a alguien para que cuide a esa iglesia, para que supervise a esa iglesia. ¿Te das cuenta? Esta es la realidad que estaba pasando y no es distinta a la realidad que hoy vivimos dentro de la iglesia. No es distinta a la realidad que hoy los creyentes, la iglesia a nivel mundial está viviendo. Creyentes que buscan lo suyo propio. Creyentes que no ven la santificación como algo relevante en sus tiempos. Creyentes que la obediencia pasa al costado. Ellos están interesados en otras cosas.
algunos en el conocimiento teológico de la doctrina, de la teología, pero ellos no están dispuestos a obedecer la palabra de Dios. No están dispuestos a servir, a trabajar, a esforzarse por ministrar y por cuidar al pueblo de Dios. Ellos solamente quieren saber para dar respuesta. O tal vez gente que está involucrada en este mundo a tal punto que lo único que hay en su vida y en su mente es el materialismo, es la avaricia de este mundo. Ellos ven y quieren, y trabajan, invierten horas y horas de su vida para ganar recursos y gastan miles y miles y miles de pesos para tener eso que el mundo va metiendo a través de sus ojos y les va diciendo necesitas esto y en realidad no lo necesitas. Solo está ahí y vos lo querés porque tus ojos desean eso. ¿Te das cuenta? Hay un montón de creyentes en este mundo. Un montón de creyentes genuinos, reales, que poco a poco se han ido apagando porque ellos están interesados en sus propios asuntos, no en los de Cristo. No hay preocupación por ellos. No hay preocupación de ellos por los perdidos. No hay preocupación de ellos por la iglesia de Cristo. Ellos solo quieren cumplir. Ellos solo quieren estar ahí el domingo, sentarse, aparentar. Si pueden participar de alguna actividad que no les genere mucha molestia y mucho esfuerzo, entonces ellos van a estar para que se vean, para que aparezcan ahí, pero no hay un interés genuino por la iglesia. ¿Te das cuenta? Pablo está tratando en este párrafo, en todo este capítulo 2, el ejemplo de Cristo, de obediencia y de sumisión al Padre. Pablo va a describir ahí, como vimos la semana pasada, el ejemplo y va a describir la obediencia de creyentes que entienden este principio. Ocuparse de la salvación. Ocuparse de la salvación. Así que como te decía antes, tal vez algunos van a ser tentados a decir, bueno, Cristo lo hizo, Cristo se sujetó al Padre porque era Dios. Tal vez alguien podría decir, bueno, Pablo lo hizo porque era un apóstol. Pero déjame decirte, acá Pablo va a hablar acerca de dos creyentes comunes. Y yo quiero mostrarte a través de la vida de estos creyentes, a través de estos textos de la palabra de Dios, cómo creyentes tienen que lucir. Cómo se ve la vida de un creyente que está ocupado en su salvación. Así que en primer lugar, Pablo va a hablar ahí del versículo 19 al 24 acerca del ejemplo de Timoteo. Sí, Pablo probablemente conoció a Timoteo en su primer viaje misionero. Si vos estudiás ahí el libro de Hechos capítulo 14, a partir del versículo 6 vas a ver que Pablo comienza su viaje misionero, él está con Bernabé. Pero fíjate algo interesante, el versículo 20, después de que Pablo es apedreado, después de predicar el Evangelio, algo común en la vida de Pablo, la persecución, el dolor, el sufrimiento. Después de que todo esto sucedió en la vida de Pablo, dice que un grupo de discípulos le rodeó a Pablo. Y él se levantó y él siguió predicando. Ahora es interesante porque en 2 de Timoteo, capítulo 3, cuando Pablo describe a los falsos maestros y después describe el carácter de un verdadero maestro en el versículo 10 en adelante, hablando de Timoteo, le dice, tú has seguido mi doctrina. Y en el versículo 11, cuando habla de las persecuciones, Pablo lo que está haciendo, él está hablando a Timoteo y él le dice como los que me han sucedido en Antioquía, en Listra, en Derbes. ¿Te das cuenta? Pablo lo que está haciendo, él está afirmando de que Timoteo sabe y entiende y conoce lo que Pablo había pasado. O sea, lo que está sucediendo es que ese grupo de discípulos que aparecen en Hechos capítulo 14, versículo 20, probablemente en ese momento haya estado Timoteo. Y probablemente hayan estado tal vez su mamá y su abuela, que aparecen más adelante. Pablo va a hablar acerca de estas mujeres piadosas que entrenaron a su hijo, ¿no? Y a su nieto. Pero lo que quiero señalarte acá es que Pablo conoce muy bien a Timoteo. Y Timoteo ha estado con Pablo probablemente gran parte de su vida. Probablemente Timoteo ahí en Hechos capítulo 14, él haya tenido unos 15, 16 años aproximadamente. Porque cuando él se pone al frente de la iglesia en Éfeso, cuando Pablo le escribe la carta a Timoteo,
Él tiene alrededor de 40 años. Así que todo ese tiempo Timoteo había caminado con Pablo. Probablemente se haya convertido por la predicación de Pablo. La madre y la abuela también se convirtieron. Bueno, ahí en Hechos también podemos ver de que él era el hijo de una madre judía y de un padre gentil. Pero Pablo siempre consideró a este joven como su hijo amado, su propio hijo. Vas a ver que él lo llama de esta manera, ¿no? Bueno, más adelante en Hechos capítulo 16, Timoteo toma el lugar de Juan Marcos y va con Pablo, ¿sí? Y bueno, podemos ver ahí en la vida de Timoteo un muchacho que ha estado al lado de Pablo y que ha servido al lado de Pablo y que Pablo le ha enviado a otros lugares para servir porque Pablo había tenido una influencia muy grande y un entrenamiento muy grande en la vida de este joven. Pero no me quiero ir de tema, solo quería que vos entiendas quién es este joven Timoteo, a quien Pablo va a describir en estos versículos. Fíjate, el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros, luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Así que quiero señalarte algunas de las características de este joven Timoteo. Algunas de las características que como creyentes debemos tener si realmente vos, como el contexto lo muestra, estás ocupado en tu salvación. Si realmente vos estás ocupado en tu santificación. Así que en primer lugar, la primera característica que podés ver en la vida de este joven, que este joven tiene una disposición. Este joven tiene un deseo. Él tiene un buen ánimo, él tiene un deseo grande por servir. Fíjate, él tiene una disposición para servir. Él tiene una disposición para ministrar. Fíjate, espero en el Señor Jesús, enviaros pronto a Timoteo, versículo 19, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Timoteo estaba dispuesto a ir, a servirles. Él estaba dispuesto a ir y estar con esta iglesia y traerle a Pablo un informe del estado de estos creyentes, ¿no? Por eso es que Pablo le dice, ¿no? Saber de vuestro estado. O sea, Timoteo no solamente iba a ir a ministrar a esta gente, a esta iglesia, sino que él iba a ver sus vidas, a observarles cómo iba su crecimiento, su vida espiritual, para luego venir y contarle a Pablo las buenas o los problemas que había en esta iglesia. ¿Te das cuenta? Pero él está dispuesto. Timoteo tiene una disposición, como ya lo mostró a lo largo de su vida al lado de Pablo, como lo va a mostrar más adelante. Este hombre, Timoteo, es un hombre fiel, es un hombre que está dispuesto a servir al Señor. Así que ahí está la primera característica, es un hombre que tiene una disposición al servicio, una vida de un creyente que está ocupado en su santificación, que trabaja, que Cristo no solamente produce un deseo, sino la energía para vivir en santificación, y lo hace. Eso se va a ver reflejado en una actitud de disposición al servicio. ¿Te das cuenta? Hay tantos creyentes en el mundo, en las iglesias, que ellos hablan de un deseo grande que tienen de servir al Señor. Ellos te hablan de deseos grandes de ir a países y fundar iglesias y predicar el Evangelio y ir a los viajes misioneros e involucrarse en la vida activa de la iglesia. Pero ellos solo te hablan de un deseo. Nunca lo hacen, nunca lo viven, porque te das cuenta, ellos no están ocupados en su santificación. Ellos son personas emocionales. Son personas que están
están viviendo su vida no por convicción y principios en la palabra de Dios. Ellos no luchan contra el pecado, no aman este libro y profundizan en este libro, porque ellos viven según sus emociones, porque ellos van atrás de los resultados, porque ellos van atrás de donde va la multitud, porque ellos van buscando en la vida cristiana una cierta comodidad y un cierto manejo, que puedan vivir esta vida sin comprometerse, sin ir más allá de lo que ellos quieren, lo que su propio egoísmo quiere. Así que ahí está. Estos hombres son muy distintos a Timoteo. Estas personas, estos creyentes, ¿por qué? Porque ellos están interesados en sí mismos. Porque hay un interés grande en su vida y es su propio bienestar, su propia santificación. Y ellos no están dispuestos a servir, porque a ellos no les interesa nadie más que su propia vida. Así que acá está la característica de un hombre, de una mujer que está ocupado en su santificación, que está luchando contra el pecado, que está viviendo bajo la palabra de Dios, bajo la sujeción de la Escritura. Es alguien que está dispuesto a servir. Es alguien que está dispuesto a servir todo el tiempo, todo el tiempo. No hay excusa para esta persona. Así que la primera característica de un hombre que ama al Señor, que ama la santificación, que está ocupado en su santificación y que está dispuesto a servir. La segunda característica, no solamente está dispuesto a servir, sino que su servicio es un servicio desinteresado. Fíjate ahí el versículo 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo. A ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Fíjate qué interesante, ¿no? A ninguno tengo del mismo ánimo. Lo que está diciendo Pablo ahí, el mismo alma, la misma alma. Pablo está diciendo, Timoteo tiene el mismo ánimo, la misma alma, el mismo deseo, el mismo amor que yo tengo. Timoteo amaba a la iglesia como Pablo amaba a la iglesia. Por eso es que Pablo le escribe a esta iglesia. Por eso es que Pablo le escribe a otras iglesias. Por eso es que Pablo va a dar su vida. Su vida, va a gastarlo todo. Todo lo que poseía y aún su propia vida. Por ministrar y por edificar la iglesia de Cristo. ¿Te das cuenta? Para Pablo no había más valor que este. No había algo más grande que esto. Que amar a Dios, que amar a Cristo y que amar a la iglesia de Cristo. Y Timoteo tiene el mismo ánimo. Timoteo tiene el mismo alma, el mismo deseo, el mismo amor que había en el corazón de Pablo, porque eso es lo que él había aprendido del apóstol Pablo. Porque eso es lo que había aprendido a amar Timoteo a lo largo de los años caminando con este hombre santo, con Pablo. Y fíjate, Pablo dice del mismo ánimo, no hay nadie más, todos están preocupados por sus cosas, todos están en su mundo, todos están trabajando para sus propios planes, para sus propios deleites, para sus propios placeres. Pero hay alguien que ama a la iglesia como yo la amo, dice Pablo. Y este es Timoteo. Este es Timoteo. ¿Te das cuenta? Para Timoteo no solamente él amaba a la iglesia, él se interesaba por la iglesia, él servía a la iglesia. Y yo te puse ahí la segunda característica, un servicio desinteresado. Él no estaba esperando ganar más influencia. Él no estaba esperando ganar más amigos. Él no estaba esperando tener un beneficio económico. Él no estaba pensando, mirá la ofrenda que le mandaron a Pablo, si yo me preocupo por ellos, tal vez me van a mandar a mí una ofrenda también. No, él tiene un interés, un amor genuino por la iglesia. ¿Te das cuenta? Esta característica está tan lejos de la realidad de tantos creyentes en la actualidad. Creyentes apáticos, creyentes que están totalmente desinteresados en la iglesia. Ellos dicen amar a Dios, ellos dicen amar a Cristo, pero rechazan al cuerpo de Cristo, desprecian a la iglesia,
Y tal vez con sus palabras ellos dicen que aman a la iglesia, pero con sus hechos ellos reflejan esta verdad, esta miseria espiritual en su corazón. No hay un amor, no hay una carga, no hay un interés genuino por los creyentes, por la iglesia de Cristo. Y acá está la segunda característica. Timoteo no solamente que tenía una disposición para servir, sino que él servía de manera desinteresada. Timoteo realmente se interesaba por la gente. Él cuidaba de sus necesidades. Él lo hacía de una forma integral. Lo espiritual, lo emocional, lo físico, las necesidades reales que ellos tenían. Timoteo ministraba, cuidaba de ellos. Como te dije recién, él no se preocupaba por ganar mayor influencia, respeto o por ganar algo a favor de él. Él se ocupaba y él se preocupaba de una forma genuina por estos creyentes, tal como Pablo se lo mostró. Tal como Pablo vivió toda su vida amando, cuidando, pastoreando la iglesia de Cristo. Y fíjate, Pablo, tal como él amaba a la iglesia de Filipo, él quería enviar a alguien que ame a la iglesia, que se interese por ellos. Bueno, seguramente en la iglesia de Roma, donde Pablo está, había muchísimos creyentes. Cuando vos vas ahí al capítulo, cuando vos vas ahí al libro de Romanos, capítulo 16, vas a ver que Pablo da una lista de creyentes, da una lista de nombres. 26 nombres para ser exacto. Hay creyentes en la iglesia de Roma. Hay muchísimos creyentes. Pero nadie estuvo dispuesto a ir. Pero nadie tuvo este peso en el corazón por ir. Y no solamente traerle un informe a Pablo, sino ministrar y cuidar de la iglesia de Filipo. Solo Timoteo. Solo Timoteo. Porque todos los demás buscan lo suyo propio. Todos los demás buscan lo suyo propio. Fíjate, hay una comparación interesante, ¿no? Entre Filipenses 2:21, cuando dice que todos buscan lo suyo propio, y Filipenses 1:21, como estuvimos hablando de este pasaje, ¿no? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y Pablo dice que el vivir es para Cristo, es para vivir y ministrar. Y quedarme, Pablo dice ahí en ese pasaje, ¿no? Es por causa de vosotros, es por causa de la iglesia. Y fíjate, lo opuesto a eso está en el capítulo 2, versículo 21, ¿no? Todos los demás buscan lo suyo propio. Así que claramente hay dos categorías de personas. Hay dos categorías de creyentes. Los creyentes que viven para Cristo. Los creyentes que la razón de su existencia es Cristo. Y es servirle a Él. Y es ministrar a su iglesia, a los santos. Y están los otros creyentes que están buscando lo suyo propio. Así que fíjate qué interesante acá, porque Pablo... Tengo que ir más rápido. Ahora acabo de ver la hora y está avanzando un montón, ¿no? Pero Pablo no está hablando, no está mencionando y no está reconociendo y exaltando a los que buscan lo suyo propio. No, él dice, está en esto. Pero ustedes imiten a Timoteo. Timoteo es alguien que tiene un interés natural, un interés genuino por estos creyentes. Bueno, hay pasajes donde podríamos hablar más acerca de Timoteo, pero no podemos hacerlo por una cuestión lógica, que es el tiempo, ya está avanzando el tiempo, ¿no? Pero fíjate, Timoteo no solamente que tenía una disposición para servir, él servía de forma desinteresada, amaba a la iglesia. Timoteo es un testimonio de fidelidad. Fíjate el libro de el versículo 22, ¿no? Lo que dice, pero ya conocéis los méritos de él. Fíjate, Pablo lo que está diciendo ahí es que ustedes saben, ustedes conocen la vida de este hombre, la vida de este joven. Él tiene una reputación, él tiene un historial en su vida. Y su historial no es de un hombre
que sube y baja, que hoy se encuentra bien y mañana se encuentra mal. La vida de Timoteo, el currículum de Timoteo es que él había sido un hombre fiel. Bueno, en Hechos capítulo 16, versículo 1, 2, vas a ver que la iglesia va a reconocer a Timoteo. La iglesia va a reconocer el buen testimonio y la trayectoria de este joven. Y Pablo acá lo vuelve a hacer, ¿no? Ya conocen los méritos de él. Pablo va a hablar más adelante, cuando él escribe su carta a Timoteo, él va a hablar acerca de este hombre, un hombre fiel, un hombre que ha servido al Señor con fidelidad. Así que Timoteo tenía un testimonio de fidelidad. Pero fíjate, Timoteo tenía un deseo de aprender. Fíjate todas las características de un hombre que se ocupa de su salvación. Disposición para servir, un servicio desinteresado, un testimonio de fidelidad y un deseo de aprender e imitar a otros. Fíjate ahí el mismo versículo 22, ¿no? Dice, ya conocen los méritos de él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Escúchame, Timoteo había caminado al lado de Pablo. Yo te lo conté al principio, ¿no? Timoteo había caminado al lado de Pablo. Cada día, sirviendo al Señor. Mirando la vida de Pablo, imitando. Es lo que Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3. Tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, le dice Pablo. Todo lo que yo hice, todo lo que yo vivía en mi vida, vos has seguido, vos has imitado mi vida, Timoteo, vos has imitado mi fe. Todo, la doctrina, todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, Timoteo lo había visto. Desde que él se une al equipo de Pablo, desde que él lo vio ahí en Hechos capítulo 14, como te conté, y desde que él se une al equipo de Pablo, Timoteo había vivido con Pablo, había aprendido de él. Así que la vida de Timoteo es un ejemplo de un creyente que se ocupa de su salvación, y eso se ve a través de su disposición para servir, su servicio desinteresado, su amor por la iglesia, su testimonio de fidelidad, su deseo de aprender e imitar la fe y la vida de otros. Bueno, otro ejemplo, tengo que avanzar más rápido, por eso acabo de ver la hora y veo que está avanzando rápido, así que resumí rápidamente la vida de Timoteo. Ahí menciona, más adelante en el versículo, Pablo va a mencionar a Epafrodito, ¿sí? Es interesante porque Epafrodito tenía un nombre un nombre griego que significaba el favorito de Afrodita. Bueno, ustedes conocen, ¿no? La diosa, esta Afrodita, la diosa de la prostitución, de la inmoralidad sexual, del desenfreno, de la sensualidad. Y fíjate qué interesante, porque ahora su nombre lo que significa es amoroso. Pablo va a hablar acerca de este hombre que tuvo una historia, tuvo un pasado oscuro, pero conoció al Señor y ahora su vida cambió. Su nombre nos enseña esto, ¿no? Así que este hombre Epafrodito, fíjate el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle, pues, en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte,
exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Bueno, es interesante. Lo único que nosotros tenemos de Epafrodito es acá. Es un hombre gentil, es miembro de la iglesia de Filipos y es un hombre que arriesgó su vida, su salud, para llevarle esta ofrenda y ministrar y cuidar de la vida del apóstol, ¿no? Así que, como te dije, su nombre significa amoroso, agradable, ¿no? Así que lo primero que quiero mostrarte, primer ejemplo de este hombre que era un hombre santo, era un hombre que se ocupaba de su santificación, y la primera característica es que es un creyente equilibrado. Fíjate el versículo 25, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Fíjate qué interesante, ¿no? Todas las características, todo lo que Pablo va a hablar, todas las palabras que él va a usar para elogiar a este hombre, ¿no? Él es mi hermano, él es mi colaborador, él es mi compañero de milicia, él es vuestro mensajero, es el mensajero que tomó la decisión de arriesgar su vida para llevar este mensaje a Pablo, para llevar esta ofrenda a Pablo y para traer la carta de Pablo a ellos. Él es el que ministró las necesidades de Pablo. Y fíjate, Pablo no haya palabras suficientes para elogiar a este hombre, ¿no? Él dice que él es el hermano, el colaborador, compañero, un mensajero, un ministrador. Pero fíjate, él dice que él es hermano porque dice tiene una comunión, una relación íntima, familiar. Él es colaborador de Pablo porque él está colaborando con el Evangelio, llevar el Evangelio, edificar a la iglesia de Cristo. Y fíjate, compañero de milicia, él está en la batalla con Pablo. Él estaba en la batalla con Pablo. Fíjate, él es un hombre equilibrado porque él no solamente se centró en la relación y en la comunión. Bueno, somos familia, somos hermanos y a algunos les encanta esto, ¿no? En la vida de la iglesia. Le encanta tener comunión con otros creyentes, pero no es colaborador en el progreso del Evangelio. No colabora con ministrar a la iglesia, con llevar el Evangelio a los perdidos. No es un compañero de milicia. No es un compañero en esta batalla de fe, en esta batalla contra el pecado, en llevar el Evangelio. ¿Te das cuenta? Entonces, Timoteo es un hombre equilibrado. No es un hombre que se va por las ramas. No es un hombre que se va y hace un gran énfasis en su vida, en la relación, pero se olvida del resto. Se olvida que está en una guerra espiritual, se olvida de amar y estudiar la palabra de Dios. Pero Timoteo es un hombre equilibrado, es un hermano, es un colaborador y es un compañero. ¿Te das cuenta? La iglesia necesita de hombres y mujeres así. Hombres y mujeres equilibrados en la vida cristiana. Hombres y mujeres que cuando la situación lo amerita, ellos están ahí al frente de batalla, llevando el Evangelio. Hombres y mujeres que cuando la situación lo amerita, están ahí como un hermano para consolar, para cuidar, para tener comunión. ¿Te das cuenta? Hombres y mujeres equilibrados es lo que necesitamos dentro de la iglesia. Y Epafrodito era un hombre equilibrado. Era un compañero, era un hermano, era un colaborador, era un mensajero, un ministrador. Él estaba atento y él cumplía su rol como creyente y no se desequilibraba hacia un punto más que a otro. Fíjate, él, al igual que Timoteo, es alguien que se va a preocupar por otros. Este es un punto importantísimo en la vida de los creyentes maduros, en la vida de los creyentes santos. Fíjate el versículo 26 y 27, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque había oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza,
Fíjate el versículo 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio. Fíjate, tengo que avanzar rápidamente, pero Timoteo no es solamente un creyente equilibrado, él es un creyente que se preocupa por los demás. Él estaba interesado en los demás. Él se preocupaba por Pablo. Él cuando oyó que la iglesia de Filipo quería administrar las necesidades de Pablo, él se apuntó para ir, porque él estaba preocupado, no solamente por Pablo, sino por la iglesia. Acá en estos versículos Pablo va a mostrar esta preocupación que él tenía, ¿no?, por estas iglesias. Fíjate, él no solamente estaba contento por contribuir con la ofrenda, como lo hicieron todos los demás creyentes en Filipo. Él no solamente estuvo contento con eso, sino que él mismo fue y la llevó. Y como dice ahí en el versículo 30, él expuso su vida. Él estuvo próximo a la muerte por el servicio, exponiendo su vida para suplir lo que le faltaba a Pablo. ¿Te das cuenta? Este es Epafrodito. Es un hombre que no se conoce mucho, no se escucha mucho de él. No andan ahí por la vida de los creyentes hablando de este hombre, pero es un hombre ejemplar, pero es un hombre piadoso, es un hombre que se preocupaba por los demás, se preocupaba por Pablo, se preocupaba por los creyentes. Hay tanto para decir acerca de este hombre, del sacrificio y el servicio que este hombre tenía. Fíjate ahí la frase gravemente se angustió. Esa palabra angustiar, lo que significa, es la misma palabra que se usa para describir al sufrimiento de Cristo en Getsemaní, ahí en Mateo capítulo 26. Como Cristo, Epafrodito estaba angustiado por la vida de los creyentes. Él no quería preocuparlos por su estado. Él no quería preocuparlos por su vida. Él no quería ser el centro de la atención. Él quería preocuparse por los demás. ¿Te das cuenta? Esta es la característica de un hombre, de una mujer, de un creyente que está ocupado en su salvación, que está ocupado en su santificación. Es un creyente que se preocupa por otros. Así que un creyente equilibrado, un creyente que se preocupa por otros. Pero fíjate, él es un creyente digno de imitar. Qué tragedia, qué dolor tan grande para una persona. Haber vivido y haber estado toda esta vida creyente, habiendo conocido al Señor, conociendo la palabra, y sin haber causado ningún impacto, sin haber causado ningún servicio, ninguna bendición, ninguna administración para nadie, pero fíjate, este no fue el caso de Epafrodito. Él fue una tremenda bendición, él fue un tremendo ejemplo. Y fíjate, Pablo lo dice ahí en el versículo 28, acompáñame, ya estamos terminando en esta mañana. Así que lo envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor. Fíjate, Pablo le está escribiendo a esta iglesia y él no quiere que la iglesia piense de que Epafrodito no le fue útil a Pablo. Porque acordate, Timoteo está volviendo antes de lo planeado, porque se enfermó. Timoteo, cuando estaba yendo hacia Roma, tal vez en el viaje o mismo dentro de la prisión, él se enfermó, una enfermedad muy grave, no sabemos lo que tenía, pero dice Pablo que estuvo a punto de morir. O sea, él estuvo a punto de morir, pero aún así él hizo la tarea que tenía que hacer, él sirvió, él ministró, él se preocupó por la vida de la iglesia, por la vida de Pablo, por la vida de los creyentes. Y fíjate, Pablo por eso le dice, recíbanle en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como Él. Wow. Esto es tremendo. Pablo le dice a la iglesia de Filipo, a los hombres que son como Epafrodito, ténganlo en estima. Reconozcan a estos hombres, honren a estos hombres,
Imiten la vida y la fe de estos hombres. Porque fíjate, dice el versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Timoteo estuvo próximo a la muerte. Epafrodito, estuvo a punto de morir. Y Pablo dice, tengan en estima a los hombres que son como él. Tal como Pablo lo dijo en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Reconoced a los que trabajan entre ustedes. Reconozcan, honren, estimen, sigan el ejemplo de estos hombres. Fíjate, acompáñame ahí a 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Ya estamos terminando. 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Os rogamos, hermanos, Pablo le dice a esta iglesia, que reconozcáis. Esa la idea de reconocer ahí no significa, identificarlo solamente, sino conocer la vida de estos hombres. Conocer la vida de estos hombres. Tenés que meterte en la vida de estos hombres, ver cómo ellos son, ver cómo ellos manejan su vida, ver cómo ellos administran su familia, cómo ellos aman al Señor, estudian, ministran a la iglesia, cómo ellos mantienen todos los frentes. Pero fíjate, reconozcan a estos hombres, a los que trabajan entre vosotros. Fíjate, hay características de estos hombres. Ellos trabajan por la obra de Cristo. Ellos se preocupan por la iglesia. Ellos tienen una sincera preocupación y carga por los creyentes. Porque fíjate, eso es lo que dice el versículo. Trabajan entre vosotros. Estos creyentes están en medio de la iglesia. ¿Te das cuenta? Por eso es tan importante que vos identifiques a estas personas e imites su fe. La característica de estas personas es que ellos trabajan. Y vos decís, todos trabajan, ¿no? Pero fíjate, la característica es trabajan entre nosotros, trabajan entre la iglesia. Estos hombres no ponen excusas de decir, no, yo tengo un trabajo secular, no puedo dedicarme a servir a los demás. No, ellos trabajan entre la iglesia. Pablo ahí en ese mismo capítulo, en esa misma carta que él escribe, en el capítulo 2 habla y él dice que trabaja de día y de noche para no ser gravoso, para no ser carga. Y fíjate, Pablo dice, reconocé a los que trabajan entre vosotros y os presiden, nos ministran, nos predican la palabra, nos hablan la verdad de Dios y os amonestan. Y tenerlos en mucha estima y amor por causa de la obra. Fíjate, Epafrodito es uno de esos hombres. Epafrodito es un creyente que su vida, su amor por Dios, su amor por la palabra, el ocuparse de su santificación le llevó no solamente a ser esta clase de hombre que se preocupaba por los demás, a ser esta clase de hombre que amaba ministrar y servir, sino que la vida de este hombre ahora, Pablo dice, imítenlo, miren su vida, miren cómo él es, miren cómo él se conduce en la vida. Miren cómo este hombre que es pecador igual que otros, cómo él sí puede ocuparse de su santificación, cómo él sí puede ocuparse de la iglesia de Dios. Miren cómo este hombre sí puede mantener todos los frentes de su vida bien. Mírenlo e imítenlo, porque él estuvo próximo a la muerte. Epafrodito se sacrificó a sí mismo sin pensar siquiera en alguna recompensa, sin pensar siquiera, yo me merezco un poco más de descanso, unas vacaciones, me merezco un aumento. Epafrodito solo quería servir a Dios. Epafrodito solo quería sacrificarse. Epafrodito quería preocuparse por otros. Epafrodito quería ser un creyente equilibrado, tal como Timoteo lo fue. Y ahora Epafrodito es un nombre digno de imitar. Ahora, la pregunta para nosotros esta mañana: ¿somos creyentes sumisos a Dios, obedientes a su palabra? ¿Somos creyentes que estamos trabajando en nuestra santificación cada día, luchando contra el pecado?
Somos los creyentes que Dios no solamente produce el deseo de vivir en santificación, sino que Él nos da la energía para vivir en santificación. Bueno, tal vez vos decís sí esta mañana, ¿no? Bueno, ahora la pregunta es, ¿tu vida luce como la vida de Timoteo? ¿Tu vida se ve como la vida de Epafrodito? ¿Podrías decir como Pablo dijo de Epafrodito, imiten a este hombre? Imiten su vida, imiten su fe. ¿Podrías vos ponerte como el modelo de otros para que ellos imiten tu vida y tu fe? ¿Sos un creyente que refleja ese deseo por ministrar, por servir a otros? Porque si no lo es, entonces déjame decirte, hermano, no sos un creyente que se está ocupando de su santificación. Hay pecado en tu corazón, hay pecado oculto, no estás dispuesto a negociar, no estás dispuesto a abandonar, no estás dispuesto a renunciar a la impiedad, no estás dispuesto a renunciar a los placeres, a los deleites de este mundo, por vivir esta vida de fe, por vivir esta vida de santificación, por vivir esta vida y en este mundo, como estamos leyendo en el devocional en esta semana, ¿no? Como peregrinos, como extranjeros, como estos creyentes estaban viviendo por causa de Cristo. No estás dispuesto a vivir tu vida en este mundo como mirando al invisible, sino que tus ojos están mirando a tu alrededor con avaricia, con envidia, con lujuria. Mi oración, hermano, que en esta mañana la vida de Timoteo, la vida de Epafrodito puedan ser una inspiración para nosotros. Que podamos seguir, que podamos imitar la vida de estos hombres. Porque así es como se ve una vida de un creyente que está ocupado en su santificación. Padre, en esta mañana te agradecemos por tu palabra santa. Gracias porque tu palabra, Señor, trae a la luz la miseria de nuestro corazón, nuestro pecado. Señor, tu palabra a través de estos textos que hemos leído, a través del ejemplo de estos hombres piadosos, lo que hace es poner las motivaciones de nuestro corazón. Lo que hace tu palabra, Señor, es muestra la realidad que hay en nosotros. Señor, hemos estudiado la semana pasada, tú eres el que produce tanto el deseo como la acción, el hacer tu voluntad, el vivir tus principios, el vivir en santificación, Señor, es solo obra de tu gracia. Señor, no hay una excusa que nosotros podamos meter. No hay nada que nosotros podamos decir, no se puede, no, eso es una mentira, un engaño de Satanás. Señor, somos creyentes, somos tus hijos, tenemos tu palabra, tenemos a Cristo en nuestra vida, su Espíritu, tenemos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Señor, queremos vivir en santificación, queremos ocuparnos de nuestra santificación. Padre, queremos vivir, queremos ser hombres, mujeres, queremos ser cristianos que vivan vidas como la de Timoteo, como la de Epafrodito, amándote a ti, Señor, amando tu palabra, amando servir y ministrar a los demás. Padre, ayúdanos a hacer esta clase de creyentes. Padre, produce esto en nuestra iglesia, que hombres y mujeres se levanten, que abandonen la impiedad, que abandonen los placeres, los deleites de este mundo para seguirte, para servirte, para vivir sus vidas mirando al invisible, camino a nuestro hogar celestial, a nuestra patria celestial. Padre, ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, en nombre de Cristo Jesús. Amén.